No sabemos si va a ser el horario definitivo, arrancar a las 7:30 de la tarde. Sí sabemos que vamos a charlar mucho de aquí a la campaña. Izquierda me acompaña, ella es Claudia Pereira. Precandidata, digo bien, porque hay que afrontar primero las PASO, del Frente Izquierda de los Trabajadores Malvinas Argentinas. Gracias por venir a charlar. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, es un gran placer estar acá expresando, bueno, la propuesta del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Vamos a hablar mucho de Malvinas puntualmente, pero antes quiero analizar la situación del país, digo algo más macro. Lo primero, inevitable, digo, preguntarte por alguna reflexión de la Argentina hoy, digo, de la versión 2017 del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que el gobierno de Macri ha llevado adelante, digamos, toda la propuesta de campaña que le exigía las grandes empresas. De hecho, bueno, sus propuestas de campaña eran terminar con la corrupción, tener un crecimiento económico. Bueno, en términos de crecimiento económico se ve que hay, digamos, un pequeño movimiento, pero ese movimiento se relaciona directamente al crédito. Y si uno, digamos, inspecciona bien a qué parte del crédito está relacionado, se da cuenta que está relacionado al consumo con tarjetas de crédito. Y eso, bueno, nos lleva a pensar que hoy una familia que está, digamos, muy por debajo de la canasta familiar en sus ingresos, está usando la tarjeta de crédito para consumir alimentos de necesidad básica. Entonces, para nosotros no hay ningún crecimiento en cuanto a la perspectiva de los trabajadores, pero sí, bueno, los grandes empresarios se han llevado un montón de plata en lo que va de este año y medio y para ellos, evidentemente, hay un crecimiento. ¿El empresariado que mencionas ya hizo las cuentas, digo, ya hizo el arreglo o todavía queda una situación más? Porque se habla mucho de que en octubre, o tras la elección, se va a venir quizá lo más complicado para la población y lo más simple para quizá este sector. ¿Cómo lo ves esto? Sí, es así como vos decís, para después de octubre, tanto el oficialismo como los partidos que se llaman de oposición están, digamos, acordando un gran ajuste para los trabajadores y en eso lo vemos, por ejemplo, que está el tarifazo al colectivo suspendido, vemos que está la suba del gas y de la luz también está en stand-by, digamos, y en eso creo que también está en stand-by todo lo que tiene que ver con las reformas previsionales y laborales que venimos escuchando todos los días en los medios masivos de comunicación, o que por ahí, digamos, solapadamente se habla de ello, como por ejemplo es esta reforma al pago de indemnizaciones y todo, digamos, una batería de leyes que atentan contra los trabajadores, ¿no? A ver, pienso también en cómo se ha constituido quizá el escenario electoral, digo, y te consulto puntualmente qué te genera la situación de Bullrich como candidato al oficialismo, teniendo en cuenta, no lo dijimos, sos docente, e imagino, más allá de quizá lo partidario, también hay una interpretación, alguna realidad, ¿no?, sobre eso. Bueno, mira, para nosotros los docentes, Bullrich es un candidato, digamos, que representa al capital financiero y que es el enemigo directo de la educación pública. Y en esto quiero, digamos, aclarar y por qué lo planteo en estos términos, porque Bullrich, como ministro de Educación, ha liquidado la paritaria nacional. Ha liquidado la paritaria nacional, digamos, en total complicidad con la CETERA, que es el sindicato a nivel nacional de los docentes, porque el año pasado, en el acuerdo paritario, se firmó una cláusula que el gobierno nacional le ofrecía a los docentes un 20% más en conceptos de garantías para que aquellos docentes que recién se inician alcanzaran, digamos, al salario mínimo. El salario mínimo hasta el año pasado estaba en 6.000 y pico de pesos. Un docente que recién se inicia tiene alrededor de 4.200 pesos, digo, antes del acuerdo, de este último acuerdo paritario, tenía un sueldo básico de 4.200 pesos, es decir, prácticamente un 50% por debajo de lo que representa hoy el salario mínimo según el Consejo del Salario, Sí, sí. porque, digamos, la CGT ha planteado que el salario mínimo tendría que ser de 14.900 pesos, o sea que un docente está cobrando en blanco un tercio de lo que hoy representa la canasta familiar. Y en eso Bullrich, digamos, ha tenido un gran
una gran ventaja que le ha dado el sindicato. Y digo ventaja y no digo victoria, porque, digamos, la docencia está en pie de lucha y eso se ha podido ver claramente con esta nueva resolución que el gobierno intentó llevar adelante, que es la 1131/17, que pretendía hacernos cumplir una semana de horario en las escuelas, o sea, ahora durante el receso escolar. Claro, sí. Pero mirá vos qué ironía. ¿Y por qué los docentes rechazamos de plano eso? Porque es, digamos, una resolución que simplemente quería castigar a aquellos docentes que han llevado adelante una huelga terrible durante, digamos, ahora principio de año, y que no tenía ninguna finalidad pedagógica, porque no íbamos a hacer ni capacitaciones, no iban a arreglar las escuelas. Aquí van. Íbamos a cumplir horario, a sentarnos. Mazo de cartas y mate. Mazo de cartas y mate, porque digamos, las planificaciones anuales están hechas, el plan de contingencia para los contenidos que no se pudieron dar durante esos 25 días de lucha ya están hechos y ya están dados. Digamos, no había ningún motivo o razón por la cual los docentes ni los alumnos, y menos los alumnos, tuvieran que ir a las escuelas. Porque imagínate que las escuelas no van a tener comedor en esta semana. Y ni hablar de que la mayoría de las escuelas en el distrito donde yo trabajo, que es Malvinas Argentinas, no cuenta con calefacción. Imagínate que en esta semana de vacaciones, de receso, con el frío que está haciendo ahora, para colmo con la ola polar, los chicos sentados sin calefacción, sin comida y bueno, con todo lo que tenían que haber hecho en este tiempo ya hecho, porque los docentes justamente volvimos a las aulas y nos pusimos a recuperar contenidos, a laburar de lleno con los chicos, justamente porque pensamos en ellos y porque somos los primeros que estamos interesados en tener una educación pública de calidad. Coincido. Quiero hablar contigo respecto de la situación de Malvinas. Lo primero, preguntarte, ahora te voy a consultar respecto al rol de la banca, digo, te toca ocupar el tercer lugar y hay un sistema interesante que quiero que lo cuentes, pero antes preguntarte cómo están las escuelas en el territorio, digo, es la realidad, también para mechar con lo que venimos hablando, es una situación que se puede atender más, que hay que revertirla, que hay que estar atentos, sobre todo porque estamos en receso, pero dentro de 15 días ya los chicos vuelven a las aulas, vuelven a las clases, digo, ¿cómo está esa situación en el distrito puntualmente? Bueno, mira, las escuelas de Malvinas, al igual que las escuelas de la mayoría del distrito de la provincia de Buenos Aires, está, digamos, en una emergencia edilicia, y no lo digo yo, sino que a raíz de un mapa interactivo que presentó el diputado Guillermo Kane en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el propio Fino Chiaro tuvo que decir que las escuelas de la provincia de Buenos Aires están en emergencia edilicia. Y en esto, digamos, te quiero graficar un ejemplo concreto que me toca vivir todos los jueves que trabajo en la escuela primaria de Granbur, en la IP29 de Granbur. Nosotras estamos trabajando con un aula que está clausurada dentro de la escuela porque el cielo raso tiene peligro de derrumbe. Y como se le puede caer a un chico. Claro. ¿Qué curso es el que te toca? No, ahora está clausurada ese aula. No, ahí en la escuela 29 tengo quinto B a la mañana y después tengo quinto B y sexto B a la mañana y tengo cuarto C a la tarde. Se le queda un pedazo de techo, digo, básicamente, ¿no? Claro. Para que expresarlo gráficamente. Exactamente. Bueno, no tenemos estufas en la escuela. Esta es una de las escuelas en las cuales creo que funcionan 2 estufas en toda la escuela, 3 contando la de la dirección. El año pasado, no, el anteaño pasado, estuvimos con las clases suspendidas como 2 semanas porque los baños no estaban en condiciones. Y cuando digo no estaban en condiciones, son baños que realmente es degradante para los niños ir ahí. O sea, no había lavandina, no había nada que pudiera limpiar un baño que tiene años y años y años de falta de mantenimiento, con una matrícula de 500 niños. Bueno, arreglaron el baño de los varones y no arreglaron el baño de las nenas. Absurdo. El baño de los varones quedó hermoso, fue el municipio, se sacó fotos, la subió al Facebook y nunca más volvieron a arreglar el baño de las nenas. Eso, digamos, para alguien que está en la cuestión de género es hasta provocador, ¿verdad? Bueno, pero hay lugar para la discusión de esto y ahí te mecho con la siguiente, de cómo está hoy Malvinas en términos de gestión general,
Porque yo creo que mucho me sorprende, la verdad, digo, porque no estoy en la diaria, soy vecino aquí de Villa Adelina, pero hay algunas críticas importantes en la gestión de Nardini en cuanto a desarrollo de la misma. ¿Vos sos de esa idea? ¿Crees que hay que darle un poco de, quizá de changüí porque está arrancando? No, ¿Qué visión mira, tenés yo no ahí? creo que haya que darle changüí a ningún funcionario, porque, digamos, es cierto que Nardini, digamos, es su primera gestión después de 20 años de cariclinismo. También es cierto que el peronismo no es el primer año que está en la Argentina y que siempre estuvieron, digamos, en el trasfondo, más o menos cogobernando con el cariclinismo. En Malvinas se han hecho obras públicas, se han hecho asfaltos, pero lo que nosotros vemos es que esas obras públicas que se han hecho en Malvinas, si bien benefician, digamos, a un sector de la población que vive o que vive, ahora tiene un asfalto, que vive cerca de un acceso de asfalto, lo que vemos es que en la mayoría la obra pública de Malvinas está dirigida a beneficiar a los empresarios de el Parque Industrial de Tortuguitas, a los comerciantes del centro de Polvorines, que es un centro comercial grande, o a los comerciantes, digamos, del centro de Granbur. No vemos, por ejemplo, por darte un Es ejemplo, parecido al en PRO, perdón. Malvinas se está haciendo una planta potabilizadora de agua y la mayoría de la población no tiene cloacas. Entonces, digamos, hay toda una infraestructura montada a fin de recibir más plata de la coparticipación provincial y poder aumentar los impuestos y no a satisfacer las necesidades básicas de la población, que los habitantes de Malvinas seguimos sin agua potable, o sea, sin agua corriente, sin Sí, lo cloacas, básico, a ver, lo digo siempre ¿viste? en cualquier distrito. Sin redes de gas, ¿viste? Es claro. Imagínate que si un distrito como es Malvinas, que está creciendo tanto en cuanto a población, yo siempre residí en San Miguel y hace 9 años, 9 años más o menos que resido, 8 años que resido en Malvinas, ha crecido enormemente. Yo cuando me mudé a Villa de Mayo era nada, para mí prácticamente era, no sé, como, no digo campo, pero a comparación de la ciudad donde yo venía, viste, estaba muy deshabitado. Hoy hay una gran población en Villa de Mayo, pero ¿qué sucede? Esa gran población no tiene, digamos, la infraestructura de los servicios básicos eh, orientada a satisfacer sus necesidades. Entonces cada vez somos más pobladores los que hacemos perforaciones en el fondo de nuestras casas y que terminamos tomando agua contaminada, porque claro, más Sí. perforaciones de agua, ¿viste? De pozos, digamos, ahí hay que hacer todo, digamos, una redirección a los planes de vivienda, digamos, de acceso a la población, porque tenés alquileres que son prácticamente impagables, o sea, no impagables, pero que no Sí, 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 están, está digamos, claro, está acorde claro. a la realidad del vecino de Malvinas. No, y Un- a ver, y la izquierda en este marco de situación que relatás vos, puntualmente en Malvinas, ¿qué tipo de discusión puede plantear? ¿Hay que plantear lo nacional, lo que afecta al nivel macro, o hay lugar también para discutir estas cuestiones que son más de la diaria del municipio? ¿Cómo lo ves esto? yo creo que el municipio y, digamos, la cuestión macro van de la mano, porque las políticas que se toman a nivel nacional son las políticas que luego impactan directamente en el bolsillo de los vecinos. Y en eso no podemos, digamos, dividir lo que es lo nacional de lo municipal. Tenés, por ejemplo, a nivel nacional un gran escándalo con una empresa, una constructora que se llama Odebrecht, que está diciendo que tal y tal funcionario me pagaron una coima. Tenés un gobierno nacional que hoy está blanqueando dinero para que se invierta en obra pública, entonces es muy casual que en los municipios empiecen a hacer esas obras públicas, pero no dirigidas a la población, sino dirigidas, digamos, a tener más ganancias como distrito. Nosotros en el distrito de Malvinas, a pesar de todavía no tener ningún concejal, hemos presentado un proyecto en el 2015, un proyecto de ley que tiene que ver con el boleto educativo estudiantil, para que aquellas empresas de colectivo que sean a nivel municipal, que en realidad en Malvinas la mayoría es municipal, no es provincial, no le cobrar el boleto a los estudiantes, y es un proyecto que se ha cajoneado digamos, en complicidad con el cariglinismo en ese momento y con el Frente para la Victoria, que decía que bueno, que ya era bastante con que pagaran menos boleto.
Y nosotros estamos planteando otra cosa. Sí, Nosotros claro. estamos planteando que hay un gran subsidio a las empresas de transporte y que nuestros pibes tienen que ir a la escuela de forma gratuita. No, está claro, a ver, pero tomando un poco lo que decís vos, en esta comparación que elaborás, no hay mucho cambio, ¿no? Entre lo que fue Cariglino y por lo menos las primeras señales que da la gestión de Nardini. ¿Eso sería un buen resumen de lo que está planteando o de lo que considera la izquierda? Y sí, 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 por ahí sí te podría decir, o no, bueno, no sé si todavía hay que ver en el tema de ahora de la campaña electoral. Bueno, yo creo que las patotas de Cariglino han sido conocidas en toda la provincia de Buenos Aires y el sistema punteril y patoteril de Cariglino es harto conocido. Ahora, no sé cuán distinto va a ser el Frente para la Victoria porque estas son las primeras Hay que elecciones. verlo. Hay que verlo, claro, ¿viste? No Bueno, me animaría a decir, a priori se ven leones disfrazados y soles disfrazados, ¿no? En la calle, claro, que es el eslogan de campaña, uno dice, por lo menos son más tiernos que una patota. Digo, como introducción al proceso electoral, es curioso, ¿no? Digo, yo lo he publicado en algún sitio, me preocupa que haya dirigentes que piensen en esta idea de graficar el concepto del sol y del león para los vecinos. Yo lo he dicho, es hasta infantil, es un juego de niños, es preocupante. Digo, y no soy vecino, ¿no? Digo, el vecino me parece sí, sí, que sí. debería alarmarse si la proyección es esta. Bueno, sí, el Frente para la Victoria, Nardini ha hecho, digamos, una gran inversión demagógica hacia la población de Malvinas. De hecho, por ejemplo, se hacen grandes festivales ahí Bueno, cerca pero, de mi casa y se regalan a ver, juguetes, pero esa gente que recibe de regalo un juguete no recibe una fuente de laburo genuina, ¿entendés? es una linda Con discusión, pero desde lo discursivo, por lo menos Malvinas, el lugar de la familia, y era como interesante. Ahora, el sol y el león, me parece que ya es, digo, más allá de esto que planteas vos que es de fondo, ni siquiera hay una elaboración en el mensaje del cual uno tiene que plantear electoralmente. Yo insisto, me parece muy pro esto, habrá que ver cómo se tangibiliza. Lo último para liberarte, obviamente agradeciéndote que te hayas acercado hasta aquí, contar, digo, porque sos precandidato, ocupás el lugar número 3 de la lista del Frente Izquierda de los Trabajadores, pero tiene un sistema muy curioso que es banca compartida, ¿no? ¿Cómo es Es eso? banca compartida, sí. Bueno, mira, este es bueno, es, digamos, es uno de los puntos del programa del Frente de Izquierda, ¿no? Porque, digamos, una preocupación que tiene la población en general es cómo combatir la corrupción. Entonces, bueno, el Frente de Izquierda propone que las bancas sean rotativas y que sean revocables. En ese sentido, bueno, no podemos todavía proponer que sean revocables porque somos Sí, claro. minoría en el Congreso, pero sí estamos llevando adelante lo que nosotros proponemos, que las bancas son rotativas. De hecho, nuestro diputado, Néstor Pitrola, ha rotado su banca, ahora hará 20 días más o menos, y está ocupando la banca a otro diputado de otra de las fuerzas del Frente de Izquierda. Y en esto en Malvinas también lo vamos a respetar. La primer candidata es Isabel Guzmán, de Izquierda Socialista. El segundo candidato es un trabajador de Ferné Branca. Y la tercera candidata soy yo. Y nos vamos a rotar la banca de acuerdo, digamos, al porcentaje de votos que saquemos. Se va a dividir el tiempo de ocupación, digamos, en la banca. Muy interesante. Bueno, importante, porque yo lo hablaba, creo que con un dirigente del espacio de San Martín, que también lo contaba, lo celebro. Me parece que es algo, digo, sin analizar mucho detalle, creo que es algo por lo menos Claro, sí, sí. interesante para el Claro, sí, comicio. porque aparte, digamos, yo la verdad es que para mí es un orgullo ser candidata a concejal, pero es una tarea que sinceramente me genera mucha intriga porque hace 15 años que soy docente y bueno, y mi laburo está dentro de las aulas y tener este sistema, digamos, rotativo me va a permitir, en caso de tener la posibilidad de que la Frente de Izquierda tenga un concejal en el distrito de Malvinas, bueno, poder ver y acercar las necesidades tanto de las escuelas donde yo trabajo y de la población, digamos, que rodea las escuelas, como también, digamos, las inquietudes de los vecinos, ¿no?
Bueno, agradecerte que hayas venido a charlar. Sabés que cuentan con el lugar para poder desarrollar algunas ideas y algunas inquietudes que tengan. Y obviamente el deseo de lo mejor para la Bueno, campaña que muchas ya gracias. arrancó. Y me imagino que ahora se vienen los tiempos en los cuales toda esta situación de hablar de política exige un poquitito más. Así que lo mejor y obviamente que decida el vecino de Malvinas a ver Por supuesto. si tiene la suerte de ocupar un lugar. Así que gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo y bueno, un saludo grande a toda la audiencia.